El patólogo de las sombras. El doctor. André Monteiro, de 45 años, era un hombre alto y delgado, con cabello oscuro salpicado de canas y ojos azules penetrantes ocultos detrás de lentes cuadrados. Durante 2 décadas, había trabajado como patólogo forense en el Departamento de Medicina Legal de una metrópoli agitada. Su vida era un ciclo interminable entre el sombrío laboratorio del instituto y su diminuto departamento en los suburbios de la ciudad. André nunca encontró tiempo para relaciones duraderas. Su única compañera era una iguana mascota llamada Lázaro, que lo esperaba pacientemente en su terrario todas las noches. El contacto constante con la muerte había creado un abismo entre él y el mundo de los vivos. Sus colegas lo consideraban excéntrico y reservado, pero André encontraba una extraña paz en la compañía silenciosa de los muertos. Una noche de miércoles, víspera de un feriado nacional, André se preparaba para otro turno nocturno solitario. Una furiosa tormenta azotaba la ciudad, transformando las calles en caudalosos ríos. Se puso su bata inmaculada, tomó su maletín de instrumentos especializados y salió, completamente ajeno al hecho de que esta noche cambiaría el curso de su existencia para siempre. Al llegar al instituto, André notó algo inusual en el ambiente. El olor característico de los productos químicos parecía más penetrante, y las lámparas del pasillo parpadeaban de manera errática. Intentó ignorar la inquietud que comenzaba a instalarse en su pecho mientras recorría los fríos pasillos hacia la sala de autopsias. Poco sabía André que, en las próximas horas, se vería obligado a enfrentar sus miedos más profundos y cuestionar todo lo que creía saber sobre la tenue línea entre la vida y la muerte. André entró en la sala de autopsias e inmediatamente notó algo extraño. Había un cuerpo en la mesa central, cubierto por una sábana negra, una anomalía, ya que las sábanas del instituto siempre eran blancas. Además, no había ningún examen post-mortem programado para esa noche. Intrigado y ligeramente aprensivo, se acercó a la mesa y, con un movimiento vacilante, retiró la sábana. El cadáver era de un hombre de mediana edad, aparentando unos 50 años. Su piel tenía una palidez anormal, casi translúcida, y sus labios estaban teñidos de un azul profundo. Sin embargo, lo que más perturbó a André fueron los ojos del hombre, abiertos y fijos, de un color ámbar tan intenso que parecía emitir luz propia. Mientras examinaba el cuerpo, André notó marcas inusuales en las muñecas, tobillos y cuello del hombre, como si hubiera sido sometido a algún tipo de ritual. En la frente del cadáver había un símbolo grabado a fuego que no reconoció, una especie de ojo estilizado dentro de un triángulo. André comenzó a llenar el informe preliminar, pero algo lo incomodaba profundamente. No había absolutamente ninguna documentación sobre la llegada de este cuerpo, ninguna identificación, ningún registro policial u hospitalario. Era como si el hombre simplemente se hubiera materializado en la mesa de autopsia. Mientras trabajaba, André sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Por un instante fugaz, tuvo la impresión de que los ojos del cadáver se movieron, siguiendo sus movimientos. Sacudió la cabeza, tratando de alejar ese pensamiento absurdo. Estaba exhausto, su mente le jugaba trucos. De repente, las luces de la sala comenzaron a parpadear violentamente, proyectando sombras danzantes por las paredes. Entonces, con un estallido ensordecedor, todas las lámparas explotaron simultáneamente, sumergiendo el recinto en una oscuridad absoluta. André quedó paralizado, su corazón martillando contra sus costillas. En el silencio opresivo que siguió, podría jurar que escuchó una respiración profunda y ronca proveniente de la dirección de la mesa de autopsia. Cuando las luces de emergencia se encendieron segundos después, bañando la sala en un brillo rojo fantasmagórico, André miró hacia la mesa y su sangre se congeló en sus venas. El cuerpo del hombre había desaparecido completamente. André permaneció inmóvil por unos instantes, su cerebro luchando por comprender lo que sus ojos presenciaban. La mesa de autopsia estaba vacía, la sábana negra tirada en el frío suelo de azulejos. Parpadeó repetidamente, esperando que la escena frente a él cambiara, pero nada cambió. Con manos temblorosas, André tomó su celular para llamar a seguridad, pero el aparato no tenía señal. Corrió hasta el teléfono fijo en la pared, pero la línea estaba muerta. Un pavor creciente comenzó a apoderarse de él, haciendo que su estómago se revolviera. De repente, un sonido metálico resonó por el pasillo fuera de la sala.
Parecía el ruido de instrumentos quirúrgicos siendo arrastrados por el suelo. André tragó saliva y, contra todo buen juicio, decidió investigar. Al salir de la sala de autopsias, notó un rastro de un líquido viscoso y oscuro en el suelo del pasillo, como si algo se estuviera arrastrando, dejando una estela pegajosa. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, creando sombras que parecían cobrar vida en las paredes. André siguió el rastro, su corazón latiendo tan fuerte que resonaba en sus oídos. El pasillo parecía extenderse infinitamente, y cuanto más avanzaba, más gélido se volvía el ambiente. Su respiración formaba nubes de condensación en el aire, como si estuviera en una cámara frigorífica. Al doblar una esquina, André vislumbró algo que hizo que su sangre se helara en sus venas. Al final del pasillo, de espaldas a él, había una figura masculina. El hombre estaba desnudo, su piel tenía una palidez cadavérica, y un líquido negro y viscoso escurría de su cuerpo, formando charcos en el suelo. Antes de que André pudiera reaccionar, la figura se giró lentamente. Eran los mismos ojos ámbar e intensos que había visto en la mesa de autopsia. El hombre abrió la boca en un grito silencioso, revelando una garganta que parecía un abismo sin fin, negro como la noche más oscura. André gritó y se giró para correr, pero resbaló en el líquido viscoso del suelo. Mientras intentaba levantarse, escuchó pasos pesados y mojados acercándose rápidamente. El terror lo consumía mientras luchaba por escapar de la entidad que lo perseguía. Logrando ponerse de pie, André corrió desesperadamente por los pasillos del instituto. Su corazón amenazaba con estallar en su pecho mientras oía los pasos acercándose cada vez más. En un impulso, entró por una puerta a su izquierda, que llevaba a una escalera en espiral que descendía a las profundidades del edificio. El sótano era un lugar raramente visitado, usado principalmente para almacenar equipo obsoleto y archivos antiguos. André bajó las escaleras de 3 en 3 escalones, casi tropezando en el proceso. El aire se volvía más denso y húmedo a medida que descendía, como si estuviera entrando en las entrañas de la tierra. Al llegar al final de la escalera, André se encontró en un laberinto de pasillos estrechos, flanqueados por archiveros polvorientos y equipos cubiertos por sábanas. La iluminación era precaria, con solo algunas lámparas débiles parpadeando en el techo bajo. Se escondió detrás de un gran archivero de metal, tratando de controlar su respiración jadeante. Por un momento, todo quedó en silencio. André comenzó a pensar que tal vez había despistado a la criatura. Pero entonces, escuchó un sonido que hizo que se le erizara el vello, un cántico bajo y gutural, en una lengua que no reconocía. La voz era masculina y cavernosa, reverberando por las paredes del sótano. De repente, un archivero cerca de André se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Saltó del susto y vio la figura del hombre parada en el lugar donde había estado el archivero. Sus ojos ámbar brillaban en la penumbra como brasas encendidas. André corrió nuevamente, zigzagueando entre los estrechos pasillos. Objetos comenzaron a volar de los estantes, como si fueran arrojados por una fuerza sobrenatural. Se agachó para evitar ser golpeado por un cráneo humano que pasó volando peligrosamente cerca de su cabeza. Al doblar una esquina, André se encontró frente a una pared. Un callejón sin salida. Acorralado, se dio la vuelta para enfrentar a la entidad que lo perseguía. El hombre cadáver estaba a solo unos metros de distancia, su cuerpo emanando un aura de frío tan intenso que André podía ver su propia respiración. Acorralado y sin alternativas, André reunió todo el coraje que le quedaba y gritó: ¿Qué quieres de mí? Para su sorpresa, la criatura se detuvo. Sus ojos ámbar se enfocaron en él con una intensidad perturbadora. Entonces, para el asombro de André, habló con una voz que parecía venir de las profundidades del infierno. Necesitas ver la verdad, André Monteiro. Necesitas presenciar lo que ellos esconden en las sombras. Confundido y aterrorizado, André observó mientras el hombre levantaba la mano. En el centro de su palma, había un símbolo idéntico al que había visto grabado en su frente, el ojo dentro del triángulo. El símbolo comenzó a brillar con una intensa luz ámbar. De repente, la mente de André fue inundada con visiones aterradoras. La mente de André fue asaltada por un torrente de imágenes perturbadoras. Vio escenas de experimentos macabros realizados en los sótanos secretos del instituto,
cuerpos siendo usados en rituales oscuros, sus colegas de trabajo participando en ceremonias profanas. Presenció secretos enterrados durante décadas, crímenes atroces encubiertos, pactos con entidades más allá de la comprensión humana. Las visiones mostraban una intrincada red de conspiración que se extendía mucho más allá de los muros del instituto, alcanzando las más altas esferas del poder. Políticos, jueces, empresarios, todos involucrados en una secta antigua y terrible que manipulaba la vida y la muerte para sus propios fines nefastos. André se vio a sí mismo en algunas de las visiones, realizando autopsias en cuerpos que no deberían estar muertos, ignorando evidencias cruciales, siendo una pieza inconsciente en este macabro juego. La culpa y el horror lo consumían mientras las revelaciones continuaban fluyendo. Cuando las visiones cesaron, André cayó de rodillas, jadeante y bañado en sudor frío. El hombre cadáver se acercó a él, su toque gélido en su hombro enviando escalofríos por todo su cuerpo. «Ahora lo sabes», dijo la entidad, su voz como el sonido de huesos quebrándose. «Eres el elegido para exponer la verdad. Para acabar con esto». André luchó por procesar todo lo que había visto y oído. Su mente daba vueltas con las implicaciones de las revelaciones. Miró a la criatura, ahora ya no con miedo, sino con una mezcla de confusión y determinación creciente. «¿Por qué yo?», preguntó, su voz ronca. «¿Por qué ahora?». El hombre cadáver sonrió, un gesto que era a la vez fascinante y aterrador. «Porque siempre has caminado en la frontera entre los mundos, André. Comprendes la muerte mejor que los vivos. Eres el único que puede enfrentar esta oscuridad sin sucumbir a la locura». André se levantó lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Tendría que enfrentarse a fuerzas poderosas y oscuras, desenmascarar una corrupción profundamente arraigada, arriesgando todo lo que conocía. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz ahora firme, cargada de una determinación recién descubierta. La criatura extendió la mano, ofreciendo a André un pequeño objeto que parecía un antiguo medallón de bronce. «Aquí está la clave para toda la verdad. Úsalo con sabiduría. Vendrán tras de ti, pero no estarás solo en este viaje». El medallón estaba frío al tacto y tenía el mismo símbolo del ojo dentro del triángulo grabado en su superficie. Tan pronto como André lo sostuvo, sintió una extraña energía pulsando a través de él. De repente, un estruendo resonó en el subsuelo, como si grandes engranajes estuvieran moviéndose. Las paredes comenzaron a temblar y el suelo bajo los pies de André pareció moverse. «Ellos saben que has descubierto la verdad», dijo el hombre cadáver, su forma comenzando a disolverse en las sombras. «Debes huir ahora. Usa el medallón para encontrar a los demás como tú. Recuerda, André, las sombras tienen ojos, y los muertos tienen secretos». Con esas palabras enigmáticas, la criatura desapareció por completo, dejando a André solo en el laberinto subterráneo que ahora parecía cobrar vida a su alrededor. El sonido de sirenas comenzó a resonar desde algún lugar arriba, y André podía oír voces y pasos apresurados acercándose. Sosteniendo el medallón firmemente, André comenzó a correr, buscando desesperadamente una salida. Sabía que su vida tal como la conocía había terminado. Una nueva jornada apenas comenzaba, una jornada en las sombras, persiguiendo una verdad que podría sacudir los cimientos de la propia realidad. Mientras corría por los pasillos que parecían contorsionarse y cambiar, André juró a sí mismo que iría hasta el final, sin importar el costo. Encontraría a los demás mencionados por la criatura, descubriría la extensión de esta conspiración y la expondría, incluso si eso significaba enfrentar los peores pesadillas que la humanidad había conocido. La cacería había comenzado, y André Monteiro, antes un simple patólogo, ahora se veía como el improbable héroe de una batalla contra fuerzas que desafiaban la comprensión. Las sombras lo rodeaban, pero por primera vez en su vida, estaba decidido a llevar luz a la oscuridad. André corría por los corredores laberínticos del subsuelo, el medallón apretado en su mano como si fuera su única ancla para la cordura. Las paredes parecían pulsar a su alrededor, y sombras danzaban en las periferias de su visión. El sonido de pasos y voces se acercaba, resonando de forma distorsionada por los túneles. Al doblar una esquina, André se encontró con una escalera de metal oxidada que subía hacia la oscuridad. Sin dudar, comenzó a subir, los peldaños chirriando bajo su peso.
A medida que subía, el aire se volvía más denso, impregnado de un olor a creaproductos químicos y algo más, algo pútrido y antiguo. Al llegar a la cima de la escalera, André empujó una pesada puerta de metal y se encontró en una parte del instituto que nunca había visto antes. Era un pasillo largo y mal iluminado, con puertas cerradas a ambos lados. Placas descoloridas indicaban nombres de departamentos que no reconocía: investigación paranormal, estudios de resurrección, contención de entidades. El sonido de una sirena cortó el aire, seguido de una voz metálica en los altavoces. Atención, violación de seguridad en el sector 7. Todo el personal debe dirigirse a los puntos de evacuación. Esto no es un ejercicio. André sabía que no tenía mucho tiempo. Corrió por el pasillo, buscando desesperadamente una salida. Al final del corredor, vio una ventana. Sin pensarlo dos veces, la abrió y se lanzó hacia afuera, cayendo en un arbusto 2 pisos más abajo. Adolorido, pero decidido, André se levantó y comenzó a correr por la noche lluviosa. Las calles estaban desiertas, la tormenta manteniendo a todos en sus casas. Corrió varias cuadras, siempre mirando hacia atrás, esperando ver perseguidores en cualquier momento. Finalmente, exhausto y empapado, André se escondió en un callejón oscuro. Apoyado contra una pared fría, finalmente tuvo un momento para examinar el medallón. A la luz tenue de un farol lejano, el símbolo del ojo en el triángulo parecía brillar con luz propia. De repente, el medallón se calentó en su mano. André lo soltó por reflejo, pero en lugar de caer al suelo, el objeto quedó suspendido en el aire, girando lentamente. Un haz de luz ámbar salió del medallón, proyectando un mapa etéreo en la pared del callejón. El mapa mostraba la ciudad, con varios puntos brillantes esparcidos por ella. Uno de los puntos pulsaba más intensamente que los otros, no muy lejos de donde estaba André. Instintivamente, supo que debía ir allí. Con el corazón aún acelerado, André tomó el medallón nuevamente y comenzó a seguir el camino indicado. Después de unos 20 minutos de caminata sigilosa por calles secundarias, llegó a un edificio antiguo y aparentemente abandonado. La puerta principal estaba cerrada, pero el medallón en su mano vibró levemente. André lo presionó contra la cerradura y, para su sorpresa, escuchó un clic. La puerta se abrió silenciosamente. Dentro, el edificio estaba oscuro y polvoriento. André subió las escaleras, guiado por un instinto que no comprendía del todo. En el tercer piso, se detuvo frente a una puerta con el número 333. Antes de que pudiera golpear, la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad, con cabello gris y ojos perspicaces, lo miró. «Finalmente has llegado, André», dijo, como si lo estuviera esperando. «Entra rápido. Tenemos mucho que discutir y poco tiempo». André entró al apartamento, su mente girando con preguntas. El lugar estaba lleno de libros antiguos, artefactos extraños y cuadros con símbolos que no reconocía. En el centro de la sala, un grupo de personas estaba reunido alrededor de una mesa, todos mirándolo con una mezcla de alivio y aprensión. La mujer cerró la puerta y se volvió hacia André. «Mi nombre es Elena», dijo. «Y nosotros somos los guardianes de la verdad. Bienvenido a la Resistencia, Dr. Monteiro. Tu viaje apenas comienza». André miró al grupo, luego de vuelta a Elena. Sabía que estaba a punto de sumergirse aún más en el misterio que había descubierto. Con un gesto de cabeza determinado, dijo: «Estoy listo. Díganme lo que necesito saber». Y así, en la seguridad temporal de ese apartamento escondido, André comenzó a aprender sobre la verdadera naturaleza del mundo en el que vivía, sobre las fuerzas oscuras que operaban en las sombras, y sobre el papel crucial que tendría que desempeñar en la batalla que estaba por venir. La noche aún era larga, y los secretos que se revelarían cambiarían para siempre la forma en que André veía la realidad. André se sentó a la mesa, rodeado por los miembros de los Guardianes de la Verdad. Sus ojos recorrieron los rostros a su alrededor. Había una diversidad sorprendente en el grupo, desde jóvenes de apariencia rebelde hasta ancianos de mirada sabia. Todos compartían una expresión de determinación y un brillo de conocimiento en los ojos que André reconoció de inmediato. Elena tomó la palabra, su voz calma pero cargada de urgencia. «André,
Lo que descubriste esta noche es solo la punta del iceberg. La conspiración a la que nos enfrentamos es antigua, poderosa y está profundamente arraigada en todas las estructuras de poder de nuestra sociedad. Hizo un gesto y uno de los miembros del grupo, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa, abrió un libro antiguo sobre la mesa. Las páginas estaban cubiertas de símbolos y textos en lenguas que André no reconocía. Este grimorio, continuó Elena, cuenta la historia de una secta conocida como los Iluminados del Abismo. Durante milenios, han manipulado los acontecimientos mundiales, usando conocimientos prohibidos y pactos con entidades de otros planos de existencia para mantener su poder. André sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y el instituto? ¿Cuál es su papel en todo esto? Un joven de cabello despeinado y piercings en el rostro respondió: el Instituto de Medicina Legal es solo una fachada. En realidad, es uno de los principales centros de investigación de los Iluminados. Usan los cuerpos que llegan allí para sus experimentos, buscando maneras de prolongar la vida, controlar la muerte e incluso resucitar a los muertos. ¿Pero por qué?, preguntó André, su mente luchando por procesar toda esa información. Elena suspiró profundamente. Poder, André. Poder absoluto sobre la vida y la muerte. Imagina lo que alguien podría hacer si pudiera controlar quién vive y quién muere, quién regresa y quién permanece. André recordó las visiones que tuvo, los horribles experimentos que presenció en su mente. Todo empezaba a tener un sentido terrible. ¿Y dónde encajo yo en todo esto?, preguntó, su voz temblorosa. Una mujer anciana, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con una voz sorprendentemente fuerte. Tú, querido, eres el elegido de la muerte. En cada generación, nace alguien con la capacidad de ver más allá del velo, de comprender los misterios de la muerte sin sucumbir a la locura. Tú eres esa persona en nuestra generación. André miró el medallón en su mano, ahora entendiendo su verdadero significado. ¿Y qué es exactamente lo que debo hacer? Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando intensamente. Debes liderar nuestra lucha contra los Iluminados. Con tu conexión única con la muerte, puedes desentrañar sus secretos, exponer sus mentiras y, finalmente, derribar su organización. De repente, una alarma sonó en una de las computadoras de la sala. El joven de cabello despeinado corrió a verificar. Maldita sí. Nos han encontrado. Tenemos que salir de aquí ahora. El pánico se apoderó del grupo, pero Elena mantuvo la calma. André, no tenemos más tiempo para explicaciones. Tendrás que aprender el resto en el camino. ¿Estás listo para aceptar tu destino? André miró al grupo, al medallón en su mano y luego a la puerta. Sabía que, al otro lado, su vida anterior había terminado. Aquí, con estos extraños, estaba su nuevo propósito, su nueva realidad. Con una determinación que nunca supo que poseía, André asintió. Estoy listo. Elena sonrió, una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. Entonces vámonos. Nuestro viaje apenas comienza, y la noche es larga. El grupo se movió rápidamente, tomando mochilas preparadas y equipos extraños. André fue guiado hacia un pasaje secreto detrás de una estantería de libros. Mientras descendía por un túnel oscuro, escuchó el sonido de puertas siendo derribadas arriba. La caza había comenzado, y André Monteiro, antes un simple patólogo, ahora se encontraba en el centro de una guerra secreta que definiría el destino de la humanidad. Las sombras lo rodeaban, pero por primera vez en su vida, estaba decidido a traer luz a la oscuridad, sin importar el costo. Mientras el grupo se movía silenciosamente por los túneles subterráneos de la ciudad, André sabía que cada paso lo llevaba más lejos de su vida anterior y más profundo en un mundo de secretos, peligro y posibilidades más allá de la imaginación. La noche apenas había comenzado, y el verdadero terror aún estaba por venir. El grupo se movió rápidamente por los túneles subterráneos, el sonido de sus perseguidores resonando a lo lejos detrás de ellos. André, aún aturdido por las recientes revelaciones, seguía de cerca a Elena, el medallón palpitando calurosamente en su mano, como si lo viera. Después de lo que parecieron horas de caminata, emergieron en un lugar que hizo que André se congelara de shock. Estaban de vuelta en el Instituto de Medicina Legal, pero en una área que nunca había visto antes.
¿Por qué volvimos?, susurró André, confundido y aprensivo. Elena respondió, su voz firme, porque aquí es donde todo comienza y termina, André. El corazón de la operación de los Iluminados está escondido en las profundidades de este edificio. El grupo se movió silenciosamente por los pasillos, evitando cámaras y guardias. André notó símbolos familiares en las paredes, el mismo ojo dentro del triángulo que estaba en su medallón. Finalmente, llegaron a una gran puerta de metal. Elena se volvió hacia André. Solo tú puedes abrirla. Es hora de aceptar completamente tu papel, André. Con el corazón acelerado, André se acercó a la puerta. Instintivamente, colocó el medallón contra ella. Un intenso resplandor emanó del objeto y la puerta se abrió con un ruido sordo. Lo que vieron más allá de la puerta hizo que André se atragantara. Era una cámara circular gigantesca, con niveles que descendían profundamente en la tierra. En cada nivel había laboratorios, salas de ritual y cápsulas de contención con cuerpos en diversos estados entre la vida y la muerte. En el centro de la cámara se erguía una estructura que parecía un portal, rodeada por figuras encapuchadas realizando algún tipo de ritual. «Llegamos demasiado tarde», murmuró Elena. «Están tratando de abrir un portal al reino de los muertos». En ese momento, alarmas sonaron por todo el complejo. Las figuras encapuchadas se volvieron y André reconoció rostros de políticos poderosos, empresarios influyentes y, para su horror, algunos de sus antiguos colegas de trabajo. Una voz atronadora resonó por la cámara. «Ah, el elegido finalmente ha llegado». Bienvenido, docteur Montero. «Te esperábamos». Un hombre se adelantó, quitándose la capucha. André lo reconoció como el director del instituto, Dr. Rodrigo Méndez. «No entiendes, André», dijo Méndez, su voz una mezcla de condescendencia y fanatismo. «Con este portal, podemos conquistar la propia muerte. Imagina el poder, el conocimiento que podemos obtener». André sintió una furia crecer dentro de él. ¿A costa de cuántas vidas? ¿Cuántos inocentes han sido sacrificados por tu ambición? Méndez rió. Sacrificios necesarios para el progreso de la humanidad. En ese momento, el portal comenzó a palpitar con una energía siniestra. Criaturas sombrías comenzaron a emerger, medio corpóreas, medio sombra. «André», gritó Elena. «Solo tú puedes cerrar el portal. Usa el medallón». Sin pensarlo dos veces, André corrió hacia el portal. Los Iluminados intentaron detenerlo, pero los guardianes de la verdad los enfrentaron, proporcionando a André la apertura que necesitaba. Al llegar al portal, André levantó el medallón. La energía que emanaba de él entró en conflicto con la del portal, creando un torbellino de luz y sombras. André sintió como si cada fibra de su ser estuviera siendo estirada en diferentes direcciones. Visiones de vida y muerte, pasado y futuro, inundaron su mente. Vio la verdadera naturaleza del universo, el delicado equilibrio entre los mundos. Con un grito que parecía salir de su propia alma, André canalizó toda esa energía de vuelta al portal. Hubo una explosión de luz cegadora, y luego, silencio. Cuando André abrió los ojos, el portal había desaparecido. Los Iluminados estaban caídos, inconscientes o muertos. Las criaturas sombrías se habían desvanecido. Elena se acercó a André, que estaba de rodillas, exhausto. «Lo lograste, André. Cerraste el portal y expusiste a los Iluminados». En los días que siguieron, el mundo fue sacudido por revelaciones impactantes. La conspiración de los Iluminados fue expuesta, llevando a arrestos masivos y una reconfiguración completa de las estructuras de poder global. André, ahora plenamente consciente de su papel como elegido de la muerte, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Había otros secretos que desentrañar, otras amenazas que enfrentar. Mientras observaba el amanecer desde su nuevo escondite, André reflexionó sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en una sola noche. De un solitario patólogo a un guardián de los secretos entre la vida y la muerte. El medallón pulsaba suavemente en su pecho, un recordatorio constante de su nueva realidad y de las responsabilidades que conllevaba. André sabía que las sombras siempre estarían allí,
esperando para engullir la luz. Pero ahora, estaba listo para enfrentarlas. La batalla había sido ganada, pero la guerra contra las fuerzas de la oscuridad continuaba. Y André Monteiro, el elegido de la muerte, estaría en la línea del frente, protegiendo el equilibrio entre los mundos, sin importar el costo. Así termina la jornada de André Monteiro, el patólogo de las sombras. De médico forense a guardián de los secretos entre la vida y la muerte, su historia nos muestra que los héroes surgen de los lugares más inesperados. André enfrentó sus miedos, desentrañó una conspiración mundial y salvó a la humanidad. Pero su misión continúa, porque las sombras nunca descansan. ¿Qué harían ustedes en su lugar? Dejen sus comentarios. Si les gustó, no olviden dar like y suscribirse para más historias de suspenso. Recuerden, no todo es lo que parece, y a veces, las verdades más grandes se esconden en la oscuridad. Hasta la próxima, y cuidado con lo que acecha en las sombras.